Uy, se produjo un error. Ahí me marca aquí en vivo 00567. Espera Vale, sí se está poniendo en X, no. Vale, ok. Y ya estamos en todos. Me falta poner aquí, transmitir, listo. Pues muy buenas tardes a todos. Soy Rocío González, manager en Remax V2, instructora CIRAS RS. Hoy tengo el honor y el placer de invitar a Hablemos a Pablo Echeverry. Pablo es compañero coach, estudiamos juntos en un curso de coaching de equipos y hoy vamos a hablar de el liderazgo solitario al liderazgo consciente. Una de las cosas que le comentaba a Pablo es que nuestro público son agentes inmobiliarios, directores inmobiliarios, gente que está en este sector, y de liderazgo nos gusta hablar mucho porque nos tenemos que liderar a nosotros mismos y tenemos que ayudar a las demás personas, inclusive a nuestros propios clientes, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rocío, ¿cómo estás? No, el agradecido soy yo. Para mí es un placer estar en este medio, que ya he visto muchas de las cosas que haces y me encanta tu energía y me encanta tu empuje, con lo cual estoy viendo cómo aprender cada día más de ti. Así que un placer estar aquí Muchas contigo gracias. y con tu gente. Gracias, gracias, gracias. Bueno, la energía es importantísima para todos. Creo que la parte de liderazgo, creo que eso es algo que te tienes que autorrecargar, ¿no? Bueno, precisamente vamos a empezar ya en materia. Bueno, primero quería presentar a Pablo, ¿no? Un poco para que lo conozcan. Pablo es coach y mentor de líderes con más de 27 años de experiencia internacional en empresas de distintos sectores y tamaños. Pablo acompaña a organizaciones y personas en la construcción de culturas saludables, equipos de alto desempeño y liderazgos más conscientes. Pablo, un coach de personas, un coach profesional también de equipos, ¿no? Qué chulo. ¿Qué significa para ti el liderazgo consciente y cómo lo diferencias del liderazgo tradicional? Eh, el líder consciente es aquel que está realmente presente. Me gusta mucho la imagen de salir de ese piloto automático, estar atento a lo que pasa, y tú lo decías recién, lo que pasa dentro de uno mismo, liderarse a uno mismo, estar atento a lo que le está pasando a uno mismo, y también afuera, ¿no? Tenemos la, la forma de estar en ese rol es estarse haciendo preguntas permanentemente, es cómo estoy impactando en esto que estoy haciendo en los demás, desde qué lugar estoy decidiendo, eh, lo que estoy haciendo en este momento, cómo se alinea, está alineado con lo que creo y con lo que valoro. Un líder consciente es un líder muy observador de sí mismo, de lo que está pasando, del otro, y observa no solamente para responder y para solucionar, sino para ver qué lo mueve a sí mismo, qué mueve al resto, qué necesita el resto. Entonces está mirando a sí mismo, al resto, al sistema, y bueno, y lo que está pasando con ese equipo y cómo está esa cultura, que la cultura además se diseña premeditadamente, y cómo está el negocio. A mí me gusta mucho una definición de Nathaniel Branden que dice que vivir conscientemente es ver el mundo con una mirada fresca, dice él. Eh, y viendo, hay que animarse a ver lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y a partir de eso, bueno, hay cosas que nos van a gustar y hay cosas que no, y vamos a actuar de acuerdo a nuestros valores. Y, y ese líder consciente está velando permanentemente por el desarrollo de su gente y porque la gente en su organización esté en forma premeditada, actuando de acuerdo a los valores de la organización. Entonces, ese líder consciente va a desarrollar un montón de cosas, pero entre ellas la confianza, que está en la base de todo lo que ocurre en una organización. Va a tener
personas más comprometidas, va a ser una organización donde la gente va a estar más libre de Tienes, aportar. Entonces, sí. Pablo, una pregunta. Alguien en tu casa está viendo los dibujos o algo así, ¿no? Caricaturas. No, ¿Te puede ser. suena? Tengo una cancha de fútbol muy cerca, puede haber sido eso. ¿Ahora? Sí, ya, perfecto, perfecto. Bueno. Es que sonaba como de fondo, como si hubiera dibujos animados o eso, ¿no? Ok, pero se escuchó, se llegó a escuchar lo que decía Sí, obvio, claro, si no te hubiera detenido, Mm, desde luego, porque bueno, pobre gente. Pero bueno, cuando hablas de eso, cuando hablas de que se diseña desde qué punto. Por ejemplo, si yo tengo una agencia inmobiliaria y quiero crecer o quiero que mis agentes pues den lo máximo, que estén formados o que estén motivados, ¿cómo diseñas esa cultura? ¿Cómo haces que efectivamente y qué tipo de preguntas? Un poco me gusta más que hablar de los conceptos, es ir a lo práctico con la gente, ¿no? Para la gente que nos escucha. No me cuentes qué rollos, buena, sino qué buena, me encantó la pregunta. Y cultura tenemos, querramos o no, la cultura existe. Porque ¿qué es la cultura? Son los comportamientos que ocurren en esa organización y que son aceptados. Entonces, eh, construir esa cultura de forma premeditada es definir, acordar cuáles son los comportamientos que vamos a tener las personas que pertenecemos a esa organización, qué es lo que está aceptado, qué es lo que no se va a aceptar. Es más del cómo, habla del cómo, y uno, como te decía al inicio, la, cultura voy a tener. Entonces, lo que está bueno es premeditadamente pensar cómo quiero que sea esa cultura y acordarla entre los líderes o el fundador, bueno, cómo quiero, y ponernos a pensar en eso y no dejar que se dé libremente o aleatoriamente. Entonces, sí, la cultura se construye, se construye. me gusta, porque al final es qué tipo de empresa quiero tener, ¿no? No tengo una Definitivamente. empresa que es la consecuencia de cosas, sino es la decisión de cómo quiero que se sienta la gente, o sea, cómo quiero que se hable, cómo quiero que se exprese, cómo quiero que se sienta. Y esa es Sí. definición propia, o sea, no es, ay, esta empresa es que hay mal rollo, pero bueno, no pasa nada, no, sí pasa, ¿no? Ujú, ujú. Tienes que estar Sí, como presente en eso. sí, tiene que ser intencional, digamos, o premeditado, me gustan las dos Entonces, palabras. si quiero tener, por ejemplo, una empresa que dentro de la empresa haya una cultura de compartir información, una cultura de Mm, respeto, etcétera, etcétera, primero lo tengo que tener claro yo y después crear como todas las comunicaciones o todo mm. el escenario para que efectivamente se dé así, ¿no? Definitivamente, y parte de ese escenario es, bueno, lo primero, como siempre, liderazgo, dar el ejemplo, ser un modelo a seguir. O sea que no puedo yo Eh, cotillar ni decir nada malo, ¿no? Lamentablemente, no. ¡Ay! A no ser que si lo hago, voy a tener que esperar que el resto lo haga también, porque estoy dando el ejemplo. Eh, y la segunda cosa es, ¿qué pasa si la gente, tiene que estar claro, qué pasa si la gente no lo cumple? Si la gente no cumple y no actúa de acuerdo a lo que se quiere, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es también parte de la cultura. Y si no tenemos Ujú. una definición clara y después al momento de elegir no elegimos de forma tal de respetar, de honrar esa cultura, bueno, la consecuencia es que la cultura va a ser distinta, no va a ser la que diseñamos. Es muy curioso lo que dices porque lo he vivido en primera persona. Mm, Tienes un nivel de cultura, tienes una idea y una forma de trabajar y han entrado en la oficina que ya no están, pero han entrado gente súper valiosas a nivel de producción y a nivel de tal, pero que no compartían del todo la cultura. Y es muy curioso porque efectivamente tarde o temprano, aunque son muy productivos, terminan afectándote en todo, porque si afectan a la cultura, afectan directamente a las bases de la organización. Si absolutamente. tú, si la cultura de tu oficina es, por ejemplo, respeto y viene una persona que produce mucho pero no respeta a sus compañeros, no es el caso, ¿eh? No es el caso de lo que yo decía, pero lo pongo a nivel de ejemplo.
y no respeta a sus compañeros, al final estás dejando que suceda algo que da en la base de lo que tú quieres proponer, con lo cual entonces no tienes un negocio con fundamento. Me gusta mucho. Sí, sí. Me gusta lo que dices. Oye, ¿has vivido personalmente momentos cuando hablas de liderazgo solitario y hablas de liderazgo consciente? ¿Cuál es la diferencia? O sea, qué es eso de liderazgo solitario? Eh, el liderazgo es consciente, es, bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Y el liderazgo Estar solitario presente de... Ujú, es más que un estilo de liderazgo, es cuando me toca estar en un rol que estoy en una situación, lo que vendría a ser la soledad del poder. Eh, ujú, esa situación en la cual tenemos mucha responsabilidad, eh, seguramente a muchos de los que estén escuchando, ¿no? Y a ti, Rocío, también te haya pasado, que hay decisiones que no las puede compartir con nadie. Hay decisiones que, por más que tengas un tremendo, un excelente equipo, al final del día la responsabilidad de una determinada decisión es solo tuya. No puedes compartirlo con alguien de tu equipo, no puedes compartirlo con un amigo, no puedes llevártelo para tu casa, y en mi caso hablarlo con mi señora, por temas de confidencialidad y de no traer a mi casa cosas del trabajo. Pero entonces eso ahí se siente solo y es un momento del liderazgo que viene con el rol, viene con el rol. Y a mí lo que me ayudó allí fue no quedarme solo en eso y no dar rumiando, como le decimos aquí en Uruguay, al tema. Y tuve la suerte de contar con buenos mentores, tuve la suerte de contar con buenos coaches, también colegas gerentes generales de otras empresas que teníamos una especie de, nos cruzábamos, digamos, en un acuerdo un de grupo de apoyo. confidencialidad. Exacto, exacto. Entonces, hay veces que otros habían vivido momentos parecidos o te hacían dos, tres preguntas y te ayudaban a destrabar. Entonces, ese liderazgo solitario es un liderazgo, si lo hago de forma consciente, va a ser mucho más rico que si no estoy plenamente consciente de lo que me está pasando. Entonces, eso del liderazgo en solitario y la soledad del poder es algo que viene de la mano de ser líder, ¿no? Es parte del rol. Es parte del rol. Ujú. Oye, cómo no, como buen directo, si no pasan cosas en los directos, no somos personas. Los Así. AirPods se me están quedando sin batería. O sea, madre de Dios bendito. Pero bueno, bueno, parece ser que voy a poder conectar Son o poner a cosas que nos cargar. pasan, cosas que nos pasan. Sí, madre mía. Pero bueno, oye, es parte del show. Sobre Es que todo en el llevo todo el mundo. día, claro, ahora los uso un montón porque entre Zooms, llamadas y demás, complicado. Bueno, pero mientras funcione, vamos, Te si quieres me quito escuchamos, uno. te escuchamos perfecto, ¿eh? Me Se te escuchas escucha así bárbaro. bien, ¿no? Sí, Es que así pongo a cargar uno y si se acaba pongo a cargar el otro. Y ya perfecto. así voy utilizando, ¿no? Pero bueno, eso se llama el liderazgo oportunista. No, no es cierto. Exacto. ¿Cómo puede un líder empezar a desarrollar una mayor conciencia en su rol diario? O sea, cuando dices tú, oye, pues te haces preguntas y tal, pero ¿cómo puedo empezar a hacer esas preguntas y qué preguntas? Sí, una práctica muy, muy recomendable es parar para pensar, las tres P. Tener un momento del Ujú, día en el que freno. Es un espacio que puede ser determinado en el día, en mi caso yo lo hago antes de almorzar, me tomo 10 minutos y me pongo una música o una guía de un escaneo corporal con mis auriculares en un lugar quieto y paro y desenchufo de lo que estoy haciendo. Y ahí es que hago esa reflexión en lo que me estoy preguntando, bueno, ¿cómo estoy impactando? ¿Qué estoy evitando hacer hoy? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo estoy manejando el tema del miedo? ¿Desde dónde estoy liderando? ¿Desde el miedo? ¿Desde la urgencia? ¿Cómo estoy
en qué cuadrante de la matriz de Eisenhower estoy en lo urgente y lo importante, bueno, ¿cómo hago para salirme de ahí? Eso es una parte, ¿no? El parar y el hablar con uno mismo. Lo otro es muy importante tener a alguien cercano al cual uno le pueda pedir feedback. Esas conversaciones sinceras de las cuales muchas veces nos duelen, con alguien que nos quiera y que nos devuelva el espejo. Puede ser con un ser querido. El tema ahí es que puede llegar a estar involucrado en la situación, entonces ahí la ayuda de un coach es buena. Siempre he contado con coaches Yo creo que que es me han importantísimo, ayudado a destrabarme. porque igual la familia o los amigos te pueden estar dando un consejo que no necesariamente es el Exacto. óptimo, porque igual te dicen, no, tú vales mucho, no le hagas caso, tal, y Sí, oye, sí, pues sí, a lo mejor vales mucho efectivamente, pero tienes que aprender determinadas cosas o ser consciente, ¿no? definitivamente. Eso en forma diaria, Rocío. Y otra cosa que suelo recomendar es planear la semana y decir, yo lo hago al iniciar la semana, hay otros que lo hacen los viernes, otros los domingos, es definir, bueno, cuáles son aquellas 3 a 5 cosas importantes, realmente importantes, que quiero que ocurran en esta semana. Aunque alguno por allí le llama las rocas grandes, hay rocas grandes, rocas chicas. Bueno, ¿cuáles son esas rocas grandes? Y las coloco en, en mi calendario y me aseguro de que eso pase, de que eso pase. Entonces, de esa manera voy estando consciente de hacer esas cosas importantes y lo voy chequeando día a día a ver cómo vengo con esas cosas que me propuse hacer, ¿no? Pero esto de la conciencia no es algo que ocurre en forma mágica, es algo que se entrena. Y el estar consciente, el cerebro es un músculo el cual yo tengo que ir practicando, y con esto de la meditación y del frenar, uno puede empezar de a poquitos minutos, 1 minuto, después a la otra semana 2 minutos, y va como generando esa capacidad de ponerse en conciencia y poder pensar exclusivamente en lo que tiene que estar pensando en ese momento. Así que reforzar un poco aquello de que esto que te decía, que la conciencia no ocurre por arte de magia, sino que uno la va entrenando. Es como ir al gimnasio. Ujú, Es como ir al ujú. gimnasio. Si uno quiere construir músculo, tiene que trabajarlo. Es importante, pero verla desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Porque a Ujú, veces veo a mucha gente que a lo mejor se detecta más como que en los defectos o en las cosas que no está haciendo o en las cosas que no está sintiendo o siendo, ¿no? Entonces, a lo mejor ujú. también tomar conciencia y ver, oye, qué cosas positivas, en dónde sí he avanzado, ¿no? Porque quizás siempre estamos como más acostumbrados al aspecto crítico, ¿no? Oye, ¿y Sí. qué rol juegan en ese sentido la empatía y la vulnerabilidad? Yo creo que el concepto de vulnerabilidad, perdona que quiera hablar un poquito de esto, el día que a través del coaching entré en el tema de la vulnerabilidad fue como mágico. O sea, saber que eres vulnerable y no pasa nada, Ujú. que no eres perfecto, que cometes errores, es una delicia. O sea, te quitas como una carga de encima brutal, ¿no? Pero bueno, Definitivamente. cuéntame para la gente que no lo sepa, ¿no? ¿Cuál es ahora sí que qué rol juegan la empatía y la vulnerabilidad en este liderazgo? Son 2 palabras con una potencia tremenda. Eh, las organizaciones son personas, conversaciones y acuerdos entre esas personas. Entonces a las personas nos pasan cosas y estas 2 palabras juegan un rol fundamental porque esa empatía es la puerta de entrada para generar una conexión fuerte, eh, y no es solamente ponerse en el lugar del otro, es intentar entender lo que siente. Si es posible sentir lo que el otro siente, ya sería un paso muy desarrollado de empatía, pero es entender lo que siente, qué es lo que necesita, qué es lo que está viviendo. Y desde ahí liderar con otra palabra que a mí me gusta muchísimo, que es liderar con compasión. Porque a las personas nos pasan cosas. Entonces, eh,
un líder con esto de compasión, no quiero decir lidero con lástima y le justifico todo y soy ese líder corazón de abuelita. No baja la vara, no baja la vara ese líder, pero sí regula el modo, sabe cuándo apretar un poco más, cuánto contener, cuándo simplemente escuchar. Y eso a la hora de liderar un equipo hace una diferencia grande en cómo ese equipo, esas personas responden. Eso en cuanto a la primera palabra de la empatía. La vulnerabilidad. Yo cuando trabajo con equipos lo que les pregunto es cuán vulnerables pueden mostrarse sin temor a que eso les pueda jugar en contra, a que alguien le utilice eso en contra suya. Si se pueden mostrar vulnerables, es que la confianza en ese equipo es fuerte. Para que eso ocurra, un acelerador importante es que el líder de ese equipo se muestre vulnerable. Que el líder de ese equipo pueda decir, no sé, esto me está costando, esto no lo entiendo, ayúdenme, preguntan. Muchas veces pensamos que eso nos debilita, pero es todo lo contrario. Todo lo Eso contrario. fortalece al líder, muestra humanidad. Si el jefe puede equivocarse, si puede mostrarse real, entonces yo también puedo. Yo también puedo. Entonces, esa palabra tiene una potencia fenomenal para construir la base de todo lo que pasa o lo que no pasa en un equipo, que es la confianza. La confianza. Así que sí, le diste en el clavo de las cosas que me gustan mucho, empatía y vulnerabilidad. Y otra cosa más sobre la vulnerabilidad. Hay veces que tenemos esa imagen de ese líder fuerte, conquistador, y al final del día las personas no se inspiran con ese líder que parece inalcanzable. Se inspira con ese líder que se muestra auténtico, que entiende la dificultad, pero que a su vez les hace sentir que se puede y los acompaña en buscar ese camino para lograr eso que se están proponiendo. Así que no sé Súper, si a te mí me encanta. contesto con Los eso. conceptos, no, 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 sí. Muy al estilo uruguayo, ya sabes, pero no, no es cierto. No, sí. Fíjate que es curioso. Aquí hay algo que quería comentarte y hay que tener cuidado en el tema de la empatía. O sea, una cosa es efectivamente como líder ser empático, es entender lo que siente la persona, entender lo que está viviendo y a lo mejor no poner juicios, es decir, no pensar, Mm, esta persona no está captando viviendas porque no se le da la gana o esta mm, persona no está haciendo llamadas en puerta fría porque no vale para nada. Eso efectivamente no funciona, ¿no? Pero dentro de mm. la empatía, lo que no podemos hacer es como comprar también el drama, es decir, ay, no, es que me da miedo hacer llamadas, ay, te entiendo, no, no, ok, te da miedo, pero entonces, ¿qué vas a hacer para enfrentarte a ese miedo? ¿O qué vas a hacer para trabajar con ello? Porque lo que no podemos es, o sea, lo que no puedo hacer es comprarte el drama, ¿no? Ahí yo creo que hay Sí, una diferencia, ¿no, Pablo? O no es sí, que, sí, sí, a mí la palabra que me gusta es líder compasivo. Esto es, toma en cuenta las personas y las dificultades que puedan eventualmente tener, pero eso no quiere decir que no estemos buscando resultados y que no claro, vayamos detrás del resultado y que busquemos la forma de ayudar a esa persona a que los consiga, pero aquí le llamamos en Uruguay el corazón de abuelita. En algún momento de mi etapa inicial como líder me decían líder corazón de abuelita, porque me compraba los cuentos y las excusas, sobre todo que me tocó liderar joven, personas bastante más grandes que yo. Y bueno, me habían encontrado ese punto, pues uno con los años, como todo, se va puliendo, va construyendo y se va haciendo mejor líder, pero definitivamente ser líder compasivo no significa ser un líder blando o débil, ¿no? Al no, contrario. claro. Es que es eso, o sea, que lo digo por si alguien nos está escuchando, desde luego, y tiene un equipo y dice, ¿y cómo puedo ayudar? Obviamente es importantísimo que no pongas juicios sobre las acciones que hace, sino Mm, preguntes en realidad, oye,
qué es lo que no estás haciendo o qué es lo que te está pasando, por qué no Mm, estás captando. Por ejemplo, hoy en día en el sector inmobiliario, hablo específicamente de España, pero en México y en Latinoamérica son mercados, en cada mercado, en cada ciudad, hay mercados diferentes, estados ujú, diferentes, ¿no? ujú, Entonces aquí hay ahora mismo muy poca oferta y muchísima demanda. Entonces, ¿qué hace que nos cuesta más trabajo conseguir producto, etcétera? Entonces hay gente que, bueno, pues está acostumbrado que a lo mejor el producto le llegaba mm, hasta por castigo, ¿no? Y hoy en sí, día todos tienen que salir a buscar la chuleta que dicen en México, ¿no? Tenemos que salir a buscar entonces, muchas veces pasa que llamas a los clientes que están anunciados de manera particular y las respuestas que recibes son tremendas, o sea, son horribles, etcétera, etcétera. Entonces hay sí, gente que eso mm, lo repudia. Obviamente tienes mil cosas más para hacer que pueden complementar eso, pero eso no puedes dejarlo de hacer así por decisión. Entonces, ahí el liderazgo es importante decir, mira, no te fijes tanto en los nos o en las respuestas, sino fíjate en las personas que quizás sí te están dando una oportunidad y que no lo estás mm, viendo, ¿no? sí, O si no te sí. gusta, yo muchas veces las personas me dicen, no, pero no me gusta hacer llamados. No pasa nada. ¿Qué sí puedes hacer si no te gustan hacer los llamados? O sea, algo tienes que hacer porque Mm. mm, el Espíritu Santo no te va a traer a la casa. Puede ser que sí, sí, sí eres muy creyente, pero no sé si puedes dejar tu estado de cuenta en base a que te ocurra un milagro, ¿no? Entonces, ¿qué sí Sí. vas a hacer, no? Ahora, A Dios rogando, pero con el mazo dando también. ¿Eh? exacto. ¿Qué impacto has observado en las organizaciones con tus clientes que adoptan un enfoque más humano y consciente de liderazgo? Uf, em, la energía que se vive en empresas donde hay un enfoque humano. Hay un- un español que se llama Xavier Marcet, yo no sé si lo pronuncio bien porque es con X, Xavier Ujú, Marcet, que ha escrito algunos libros y uno de ellos es Management Humanista. Eh, y en las empresas, cuando tiene un enfoque humano, la energía es distinta. mm, Se nota en la calidad de las conversaciones, se nota en la forma en la que la gente se compromete, la gente se adueña de las cosas, eh, porque las cosas no pasan por arte de magia, las cosas pasan por lo que hacen las personas hacen en función de lo que creen, y en ujú, función de, bueno, por supuesto, los medios que tienen, ¿no? Eh, entonces, como personas que somos, nos pasan cosas y funcionamos con motivaciones. Entonces, eh, pasa mucho de líderes, CEOs, que no tienen esto en cuenta y después preguntan por qué en el mediano plazo no llegan a esos resultados. Eh, He visto empresas que no tienen un estilo humanista y llegan a resultados en el corto plazo. Yo lo que sostengo es que eso no es muy no es sostenible, porque sostenible en el largo plazo, ¿no? en la medida que uno no tiene, hay algunos factores que tenemos que cuidar al accionista, tenemos que cuidar al colaborador, tenemos que cuidar al cliente, tenemos que cuidar a los proveedores y a la comunidad. En la medida que no cuidemos esos 5 grupos de interés o stakeholders, en el mediano plazo vamos a estar comprometidos. Uno puede tener momentos que cuide más o menos alguno de esos 5, Ujú, pero tiene que ser equilibrado. Y tiene que ser humanista la empresa porque los que la hacen funcionar y hacen que las cosas pasen son humanos. Eh, Yendo a estos 5 stakeholders, personas con las que trabajé y con las que he debatido mucho, que dicen, la empresa se debe a sus clientes, ¿sí? Empezar por el cliente y el cliente. Y es cierto, sin clientes no tenemos negocio, pero también es cierto que si no tenemos a las personas correctas, si que no hay estén producto o inspiradas, servicio. Ujú, que estén bien tratadas, si no tenemos esto, difícilmente van a poder crear ese valor para esos clientes. Y si eso pasa, tarde o temprano vamos a terminar perdiendo esos clientes. Así que tratar bien a las personas, eh,
es negocio, no es solamente una cuestión de ética, es negocio. Si cuido a mi gente, ellos van a cuidar a mi gente, a mi cliente. Así que, sea por convicción o sea por conveniencia, cuidar a las personas, y en la medida que tengamos esa visión vamos a lograr mayor conexión, mayor alineamiento con el propósito, y los resultados, al final del día, los resultados son una consecuencia. El ganar dinero, o resultados, el que sea, sean económicos, o sea, de cualquier tipo, son una consecuencia de esas conversaciones, de ese manejo de las energías humanas, que me gusta llamarle a mí, conversaciones, acuerdos, cómo gestiono la energía de las personas. Entonces, el impacto, como tú me preguntabas, el impacto de tener un enfoque humano y un enfoque consciente es alto. Es alto. Y se logra cosas que muchas veces pensamos que es imposible llegar a que se den. Esto que dices me resuena muchísimo. Y ahí te diría, ¿cómo acompañas a un líder que se siente aislado o bajo presión en momentos críticos? Ahí tenemos distintos tipos de situaciones, de líderes, ya sea por edad, por rubro, si está en una crisis, si no. Si la crisis es estructural, me refiero, o es puntual. Entonces, lo primero que uno tiene que asegurarse es que ese líder sienta que ese espacio es un espacio seguro donde puede hablar con libertad, ¿sí? Y ahí muchas veces lo que pasa es que ese líder necesita escucharse sin temor, tener ese lugar en donde no va a ser juzgado, y un lugar donde puede bajar la guardia, donde puede soltar sus pensamientos, sus preocupaciones, tal cual las tiene en un crudo, y a veces solo necesitan eso. A veces solo necesitan ser escuchados, otras se trata más de una conversación en la cual el coach, con determinadas preguntas, lo ayuda a encontrar esa claridad que en el medio de esa operación o de esa crisis se complica porque es mucha información, hay que responder rápido. Entonces, estuve en esas situaciones de presión, de decisiones difíciles, sobre todo decisiones que afectan personas. Y una equivocación con algo que me cambie un resultado es un tema, pero una equivocación que me genere un impacto fuerte en una persona es algo muy grande. Entonces ahí uno es responsable de los sueños de otro, es responsable de la persona y de la familia de la persona, ¿no? A la medida que la persona esté haciendo las cosas bien. Pero entonces, el haber estado ahí en esas situaciones me ayuda mucho a entender y me ayuda mucho como coach a ser empático porque lo he sufrido, he vivido esos momentos a cuales siento que no lo puedo hablar prácticamente con nadie, dentro de la empresa con nadie, con mi jefe no podía hablar determinados temas, con mi señora no podría hablarlo. Entonces, eso es algo bien que me ayuda mucho a lo que hablábamos antes de la empatía. Lo otro que busco en esas conversaciones es ayudar al líder a que se encuentre con el propósito, a que se encuentre de para qué está en ese rol, qué es lo importante que tiene que cuidar, qué es lo que tiene que defender en esa situación. Y a través de las preguntas, ayudarlo a que actúen con integridad, ¿no? La decisión que tome, que sea acorde con lo que dice, con lo que predica, que no se traicione, que no vaya en contra de sus valores. Y esto no implica dar una receta, porque cada persona es distinta, cada persona necesita algo distinto, entonces no se trata de llevar una receta, sino de acompañarlos en esa búsqueda de su eje,
de búsqueda de ir actuando con integridad. Ahí estás muteada, Rocío. Te muteaste. Quizás por alguna razón. A mí me figuras como muteada. Ahí va. Ahora sí. No, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿Ahora sí? Ahí Bien. vamos. Ahí Sí, vamos. esas cosas no son directos. Ujú. Bueno, una de las cosas que te iba a decir es súper interesante. Yo creo que es importantísimo que toda la gente que nos escuche entienda. El rol del coach está precisamente para acompañar a las Ujú. personas, porque todos tenemos dudas, todos tenemos momentos difíciles y sobre todo si lideras equipos, yo creo que es bien importante que te acompañes de gente como Pablo, Sí. gente como gente especializada en el coaching y sobre todo coach que te ayude. La gente se imagina el coaching como alguien que te está echando porras y vamos, tú puedes, sino realmente es esa persona que te escucha y que te hace preguntas, que te hacen pensar, ¿no? Que te Sí. incomoda, que Sí. te lleva a ser un resultado extraordinario. O sea, si no piensas poner de tu parte, no vayas a un coach para llorar porque te va a salir carísimo. No, no, O hay que sea, trabajar. El que trabaja es el coacheado o el coachee. Y a mí me gusta una definición muy sencilla del coaching que es como hablar contigo mismo, pero mejor. Eso es lo que te acompaña un coach, porque te hace como de espejo y hace que tú conectes cosas que están desconectadas en tu cabeza y a través de las preguntas. Juntos, es una relación de pares, ¿no? Y hay mucha confusión en cuanto a lo que es un coach con un mentor, con un consultor, ¿sí? Entonces el coach es una relación de pares en la cual alguien que tiene una mente totalmente despejada de la situación. ¿Cómo estamos con el tiempo, Rocío? Porque a mí si me dejas hablar, yo estoy toda la madre tarde. mía, sí, no te preocupes, nos quedan 10 minutos. Lo tengo muy en cuenta. Buenas. Descuida, descuida, tenemos 10 Dale. minutitos. Bien. El Que coach, tengo que entonces, sí cenar. es una... Perfecto, espectacular. Es una relación de pares, en cambio la parte de mentoría, el mentor es alguien con más experiencia que puede darle recomendaciones, se puede darle una orientación y el consultor está un poquito más alejado y es quien te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer porque tiene un gran expertise en el negocio, Ujú. ¿no? Pero bueno, y a mí me toca en la parte de, cuando hablábamos de estos líderes en la situación, en la soledad del poder, como que voy rotando ese rol. Eh, lo paso de mentor a coach, de coach a mentor y lo voy Te cambias intercalando. de A cachucha. veces, sí, me cambio de cachucha, me cambio de gorra. Y porque hay veces que hace sentido hacerlo. Súper. Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor aprendizaje sobre el liderazgo en estos 27 añitos de experiencia? No quería decirlo tan fuerte porque entonces ya calculan nuestra edad y no mola, pero bueno. Claro, claro. Sí, mira, me ha tocado roles de liderazgo en distintos países eh, y siempre refuerzo lo mismo, ¿no? Que al final del día liderar es eh, eh, desarrollar gente, lograr que las personas quieran ir para un determinado lugar eh, y que somos las personas, somos mucho más parecidas que lo distintos que somos, que a las personas nos pasan cosas y en ese camino he cometido muchos errores, casi todos, y una de las cosas más importantes que te diría que aprendí en este tiempo, y por eso lo llevo conmigo, es no puedo liderar bien a otros si no me lidero a mí mismo. O sea que para liderar a otros, primero me tengo que liderar a mí mismo. Eh, empieza con uno liderazgo. Entonces me tengo que conocer, tengo que saber qué me está pasando, tengo que gestionarme con respecto al tiempo,
tengo que gestionar mi energía, tengo que asegurarme de que estoy bien física, emocionalmente. La otra cosa que aprendí es que necesitamos ser humildes. ¿Qué quiere decir con esto de humildes? Es estar en una mentalidad de aprendiz, no de Mm. sabelotodo. Uno, a medida que pasan los años, se da más cuenta de todas las cosas que no sabe. Mientras mantenga una cabeza curiosa, es mucho más lo que puede aprender, no solo lo que puede aprender uno, sino lo que logra que los otros aprendan. Si yo soy un líder curioso, pregunto. Si pregunto, incentivo al otro a que piense. Si el otro piensa, saca conclusiones y por una espiral positiva Un aprendemos círculo todos. virtuoso. Ahí va, ahí va. Más cosas que son potentes. Eh, la forma en la que un líder logra mejor las cosas es mediante la inspiración, ¿sí? Inspirar por algo que se quiere conseguir. Otra palabra que me gusta mucho y sigo con la I es influir. Eh, influir sobre las personas para que logren esos objetivos, ¿no? Más que mandar, a mí me gusta muchísimo la palabra influir. Y lo otro es, bueno, estar consciente de cuál es la huella que estoy dejando, cuál es la huella que quiero dejar. Que quiero dejar. Y de esto viene muy relacionado también con lo que hablábamos hace un ratito de poner a las personas en el centro. Poner a las personas en el centro, no solo porque es lo correcto, sino porque eh, conviene. Es negocio, como decía hace un ratito. ¿No? Pero por convicción, uno de los motivos por los cuales estamos como líderes es para desarrollar las personas. Así que eso es una de las claves. Muchas veces uno se inquieta por los KPI, los OKRs, el número. Bueno, ese número va a ser una consecuencia de cuidar a esas personas. Si pongo a las personas en el centro con ese liderazgo compasivo, más tarde o más temprano esos objetivos, si están bien diseñados, los voy a conseguir y va a ser mucho más sostenible en el mediano plazo. Súper. Oye, Pablo, por último, ¿cómo puede la gente localizarte? ¿Cómo te encuentra? Ah, ¿cómo me Porque creo, encuentran? sí, porque creo que es súper interesante. Si alguien quiere tener una conversación contigo o contratarte y tal, Buenísimo. ¿cómo te encuentra en sus redes o cómo se hace contigo? Yo tengo mi web que es www.ppr.com.uy y la PPR significa propósito, personas, resultados. Así que www.ppr.com.uy. También tengo, bueno, mi LinkedIn, que lo encuentran por mi nombre, y mi Instagram, que te lo puedo pasar luego para Pablo Echeverry Coach. Así figuro en Instagram. Súper, súper. Yo creo que vas a ver que va a haber gente que se quiera conectar contigo. Pablo, no me queda más que agradecerte el tiempo. La verdad es que ha sido una entrevista súper, súper bonita. Me ha encantado. A mí el coaching me fascina, pero sobre todo, no porque pueda ser una moda o suene bonito, sino porque realmente creo que en mí ha hecho unos cambios muy, muy significativos en todo desde Ujú, cómo disfruto la vida, cómo trabajo, cómo aprendo, como dices tú, desde la humildad total de saber que no lo sabes todo, del ujú, aprendizaje, de la vulnerabilidad, de poder crecer junto a las personas y sentirme cómoda ujú. liderando, ¿no? Sí. Actualmente lidero un grupo de más de 60 agentes, con lo cual es muy Wow. divertido porque muchísimos de ellos saben bastante más que yo, entonces efectivamente es un reto, ¿no? Y me gusta mucho porque al final yo creo que no hubiera sido posible si no hubiera yo estado en procesos de coaching Ujú. y no me hubiera certificado como coach. O sea, realmente
ha sido un antes y un después desde cómo hablo, desde qué preguntas me hago y qué preguntas les hago. Y bueno, y de nuevo, no lo sé todo y tengo muchísimo que aprender, ¿no? Ujú, Pero me ujú. encanta y gente como Pablo que les puede ayudar a todos los que nos está oyendo a, pues eso, a diseñar la empresa que quieres. O sea, si estás en una empresa donde tú empezaste porque eras buen vendedor y pusiste tu agencia inmobiliaria y de repente tienes dos o tres vendedores, pero sientes que no te acompañan o que sientes que no, que hablas, pero como si hablaras con las paredes, quizás no sean ellos, sino cómo te planteas todo. Y yo creo que Pablo, con el tema del coaching de equipos, te puede ayudar un montón. ¿Verdad, Pablo? Sí, cómo no, va a ser un placer, me encantaría, me encantaría. Y Rocío, qué lindo conversar contigo, reencontrarte, conversar contigo, lo pasé muy bien también. Y si me Gracias. dejas, yo sigo, así que No, me apasiona el tema, me apasiona hablar de esto, así que me dio muchísimo gusto. volveremos a quedar, te lo prometo. Un Un besazo muy placer. grande. Otro para Cuídate ti. mucho. Hasta Chao, luego a chao. todos. Chao, chao.